Muchachada, el otro día estaba teniendo una conversación con mi novia acerca de los speedruns y de los tramposos en los speedruns, y la conversación acabó derivando, como suele pasar siempre que se habla conmigo, al territorio deportivo y sobre cómo si compensaba hacer trampas, ya que, aunque te pillaran, al final acababas reteniendo la mayoría de los premios, los títulos, la fama e incluso el dinero de los contratos. Mi novia enseguida perdió el interés en la conversación y no la culpo, ya que, en parte ella nunca ha sido una gran aficionada a los deportes y en parte ella es producto de mi imaginación y no existe realmente. Así que hoy quería traer el tema y hablarlo con vosotros. Originalmente esto iba a ser un top 10, pero creo que iba a tocar el tema de manera demasiado superficial y prefiero entrar en detalle, sobre todo debido a algunos de los incidentes que vamos a ver en el top 10. Y ya os aviso que este vídeo seguramente os va a cabrear. Los mayores tramposos del deporte. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. If you consider my situation, a guy who comes back from arguably a death sentence. I've said it for 7 years. That was my prayer. It's not something you might recall. How many times have you said it? Just trying to make sure you're touching the expression. En su momento llegó a ser el deportista mejor pagado y más reconocido del planeta Tierra. Por títulos, repercusión social, gente defraudada, dinero estafado, pero sobre todo por el daño que provocó a su deporte, nuestro próximo protagonista es el maillot amarillo del engaño. El ciclismo, por encima de ningún otro, ha sido el gran castigado por la lacra del doping, pero el golpe definitivo se lo dio nuestro próximo protagonista, el villano Lance Armstrong. Watch it then, Lance, whatever you do on that turn coming in, keep yourself upright, the finish is in sight. Viajamos atrás en el tiempo. El año 1996 llega a su fin y el corredor tejano Lance Armstrong, campeón del Mundial en Ruta de 1993 y de las clásicas de San Sebastián y Valona, es diagnosticado de cáncer testicular con metástasis pulmonar y cerebral. Es operado de urgencia y le extirpan un testículo. El oncólogo encargado de su caso le explica que pese al éxito de la operación y aun sometiéndose al proceso más agresivo de quimioterapia, sus posibilidades de supervivencia son inferiores al 40% y aun en ese caso, debido a los efectos secundarios, no podría volver a competir al máximo nivel. Lance, con 25 años en aquel momento, escogió el tratamiento menos invasivo, que reducía drásticamente sus posibilidades de supervivencia, pero le permitía mantener su capacidad pulmonar intacta. 2 años y medio después, Lance Armstrong se presentaba en el Tour como un héroe, no por sus logros deportivos ni por sus opciones a la victoria final, las cuales eran escuetas, sino por haber vencido a su mayor rival, el cáncer. La historia de Lance y su lucha era una de esas que te hacen sentir bien y sinceramente era la mayor atención mediática de la que había disfrutado el estadounidense en toda su carrera. Sin embargo, este fue el principio del fin para Lance, quien había saboreado las mieles del éxito y el oropel de la fama y se convirtió en un yonki. Yonki de victorias, yonki de trampas, yonki de dinero, de reconocimiento mediático, de EPO, de testosterona y, en el punto más bajo de su descenso a los infiernos, hasta de su propia sangre. Para este Homelander del ciclismo, ser visto como héroe no era suficiente, no. Él
quería ser todopoderoso, el dios de las dos ruedas y los botellines, y estaba dispuesto a todo para lograrlo. Hasta esa fecha, tan solo 4 ciclistas, Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, habían ganado 5 Tours. Hasta esa fecha, el mejor puesto del patriota ciclista en el Tour de Francia fue el 36. El infame tándem formado por Lance y el médico de su equipo y gran gurú del dopaje, Ferrari, ganaron 7 Tours de manera consecutiva, con exhibiciones nunca antes vistas en este deporte, y sin ningún rival que le pudiera hacer sombra. Tras casi una década dominando con puño de hierro, se retiró al Olimpo de los dioses junto con Jordan, Ali y algún otro. Por supuesto, hubo algunas voces discordantes, haters, protestones, lupis, comentaristas de YouTube, moderadores de Discord, envidiosos y disidentes, como en su primer Tour en 1999, cuando dio positivo por cortisona en un control antidoping tras ganar en la primera etapa del Tour, pero los médicos de su equipo, el US Postal, se afanaron en falsificar recetas médicas y manipular fechas. Además, ¿quién podía ser tan mezquino como para intentar mancillar la imagen de un superviviente, el chico dorado, el sueño americano? Al igual que Santa Claus en Navidad, Lance Armstrong compareció cada año sin falta ante los medios para desmentir categóricamente los rumores sobre su supuesto dopaje. I've said it for 7 years. I've said it for longer than 7 years. I have never doped. Y fue justo en su primer año de retiro cuando empezó a desmoronarse su castillo de naipes. El que fuera su gregario en el US Postal, el también norteamericano, qué casualidad, Floyd Landis, ganó el primer Tour de la era post-Lance, aunque no pudo disfrutar del título ni una semana antes de que fuera desposeído del mismo por haber dado positivo en un control antidoping. En el FONAC, por desgracia para él, no contaban con el ejército de abogados, relaciones públicas y médicos de élite de los que sí disfrutaban él y Lance con el programa del US Postal, y a partir de ahí fue cuestión de ir tirando del hilo y seguir el camino de migas de pan o, en este caso, jeringuillas usadas. Las acusaciones dieron paso a la renuncia de Lance en su fundación Livestrong. De ahí a litigios legales, juicios, multas, sanciones, la anulación de todas sus marcas y victorias desde el año 1999 y, finalmente, su admisión de culpabilidad ante Oprah. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Y eso ha sido todo hasta hace apenas un año, cuando han salido a la luz vídeos e imágenes que parecen demostrar que el tramposo sobre ruedas no solo iba más ciego que un cíclope tuerto, sino que además llevaba un pequeño motor eléctrico incorporado en su bicicleta. Típico. Pese a todo esto, la organización del Premio Príncipe de Asturias sigue convencida en no retirarle el galardón que le entregaron en el año 2001. Antes de entrar a analizar el Lance actual y cómo le ha tratado el tiempo, quería decir a título personal que no entiendo ni comparto la polémica y el odio generado porque Lance haya ganado varios Tours dopado. Antes de criticarle, probad vosotros a poneros en vuestros zapatos. Probad a drogaros hasta el culo y entonces coger una bici y luego hablamos. En cualquier caso, justo el día que se hizo pública la sanción que le retiraba los 7 Tours ganados, esta fue la foto publicada por Lance en su rancho/mansión. Así que no creo que lo esté pasando mal para llegar a fin de mes. Efectivamente, en el plano económico no le va nada mal a Lance Armstrong. Las últimas noticias que tenemos del americano son inversiones digitales, como por ejemplo en el inicio de Uber en 2009, y colaboración en una empresa que fabrica cervezas artesanales sin alcohol, que se ve que es algo que está de moda en Estados Unidos, junto a leyendas de la NFL como J.J. Watt o Justin Tuck. Si algo nos ha enseñado esta historia de Lance Armstrong son dos cosas: que el crimen recompensa, y la segunda es que si eres un gran ciclista, un gran músico y un gran astronauta, tiene que haber gato encerrado. Fuck you. Y realizamos una fluida transición del caso más famoso del doping mundial al más rocambolesco y surrealista. Muchachada, creedme cuando os digo que el próximo protagonista, su vida, su historia, da para un documental de 3 horas. Un documental que yo no haré porque soy un vago. Así que lo que podemos hacer es, os leo la lista de puntos clave que he recopilado en 2 horas de investigación
y luego comentamos. Ahora nos vemos. Can I get a photo of you and sign? No photo. I'm gonna sign these and we're done. Nobody cares about you either, fat ass. You got no balls, that's what you don't say to my face. Typical human feces. Por donde empezamos, por aquí. Durante su carrera universitaria, acabó siendo el utillero del equipo obligado por sus compañeros y pensó en dejar el deporte. Fue drafteado en la ronda número 15 en el draft del año 1982. En 1986 logró el trofeo al mejor novato del año. Su apodo fue El Natural, pese a pasar a la historia como el jugador menos natural y el mayor tramposo del béisbol. Fue quien introdujo a las grandes estrellas del béisbol al dopaje con esteroides. Años después, delató a las grandes estrellas del béisbol ante la Asociación Antidopaje Americana por doparse con esteroides. Llegó a ser considerado el mejor jugador de la historia y es ahora el más odiado. Firmó el mayor contrato de la historia de la liga y, poco tiempo después, fue vetado por todos los equipos. Ha sido acusado de mentiroso, adicto y maltratador. Ha pasado por la cárcel y ha participado en realities. Se propuso a su novia en Twitter. Esta le dejó en leído y entonces él procedió a insultarla y a decir que era una chica fácil. Fue contratado por una cadena televisiva en calidad de comentarista y despedido apenas un mes después a causa de unos tweets muy sexistas. Asegura haber tenido encuentro con aliens. Ha peleado contra gente de 2,10 metros y contra gente de 1,70 m. He's smart though. He's doing a good job. You need to stay moving. Do not turn your back though. En definitiva, muchachada, José Canseco lo ha hecho todo en esta vida. 3 y hasta 4 veces alguna de esas cosas. No exagero al decir que este cosplayer de protagonista del GTA ha vivido más vidas que yo y que todos vosotros los que estáis viendo este vídeo juntos. Lo único que quizá no haya hecho José es entrar en uno de mis streams en Twitch, lunes, miércoles y viernes, donde jugamos juntos a juegos cutres, vemos vídeos de YouTube y hacemos el tonto en general. Sentiros libres de pasaros el día que queráis y decir hola. Con todos vosotros, las animadoras del Fortea. El Real Fortea. Del Real Fortea. Del Real Fortea. En la actualidad, muchachada, José Canseco vive en el garaje de un amigo suyo, tras vender su mansión y no poder pagar el alquiler de una casa mucho más modesta. Todo esto después de que fracasara su campaña de fundación online para poder presentarse como candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos, lo cual podríamos decir que era una locura, pero Donald Trump. It's Rubio! Ahora, muchachada, no deberíais sentiros mal por José Canseco, ya que esto no son las consecuencias de sus propias irresponsabilidades. Pero, si aun sabiéndolo queréis ayudarle, que sepáis que por solo $79 os seguirá en redes sociales y por un poquito más, apenas $5.000 de nada, podéis ir a cazar a Bigfoot con él. ¿Qué hará José Canseco cuando cace a Bigfoot? Si tuviera que imaginarlo, atiborrarlo el asteroide, supongo. Desde sus orígenes, el boxeo ha estado marcado por la lacra de la corrupción, en especial por ese empeño de la mafia en meterse en el mundo de las apuestas, tanto legales como ilegales. Okay, Homer, nothing to be worried about. Just... Wow. Mohamed Ali, Mike Tyson, Little Mac, Rocky o más recientemente Manny Pacquiao y Floyd Mayweather son algunos de los nombres que incluso, aunque no seamos expertos en boxeo, conocemos. Pues bien, es el momento de añadir un nuevo nombre a esa lista. El de alguien que tuvo mayor impacto en las reglas que cualquiera de los anteriormente nombrados. Esta es la historia de Luis Resto. Antes de entrar en el vídeo, os tengo que advertir
que las imágenes que vamos a ver son de una violencia tan gráfica como explícita y absurdamente evitable. ...16 de junio 1983... El mítico Madison Square Garden de Nueva York se encuentra abarrotado a la espera de la segunda pelea principal de la noche, Luis Resto contra el invicto Billy Collins. Todos los espectadores quieren saber si realmente el joven Collins tiene madera de campeón, pero en lugar de eso están a punto de ser testigos de un intento de homicidio. Billy Collins había sido bendecido por los dioses del boxeo con una precisión, unos reflejos y, para su desgracia, un encaje fuera de lo común. Los expertos no dudaban en catalogarlo como The Next Best Thing. 14 combates profesionales, 14 victorias, 11 de ellas por la vía del cloroformo. Pero al otro lado del ring le esperaba a Luis Resto, un jornalero del ring con un poco impresionante registro de 19-7 y con un entrenador sin escrúpulos y con nombre de personaje de Ready to Rumble, Panama Luis. Para sorpresa de exactamente nadie, el combate lo comenzó dominando Billy Collins con facilidad, pero a medida que pasaban los minutos, los golpes de su oponente iban pasando factura en su resistencia y en su rostro. Hacia el final del combate, más que una pelea, parecía que Billy acababa de sobrevivir a 3 palizas callejeras consecutivas. En un momento entre rounds, Billy confiesa a su esquina que su rival era mucho más fuerte de lo que él creía y no le faltaba razón. Billy Collins, el chico de oro, no tiró la toalla y soportó estoico aquella tortura de 10 rounds y casi 1 hora al más puro estilo Rocky Balboa. Tras la decisión final, victoria unánime de Luis Resto, el vencedor se acercó a dar el beso de Judas a su rival. En ese momento, Billy Collins Sr. detecta anomalías en los guantes de Resto y mientras llama al árbitro para que los inspeccione, la cobarde mirada del tramposo Resto, buscando ayuda en su esquina, le delata. El tándem criminal Resto-Louis no solo había retirado el relleno acolchado obligatorio del guante, sino que recubrieron el vendaje de los puños del púgil con yeso, el cual Fragois endureció con el sudor y convirtió sus puños en ilegales herramientas de tortura. Antes que nada quiero decir que Billy Collins aguantara todo ese castigo sin tirar la toalla, sin rendirse, es algo que solo se explica desde la incomprensible lógica que gobiernan los deportes de combate. La decisión final fue corregida, obviamente, y se declaró combate nulo, pero el daño ya estaba hecho. Debido al castigo sufrido en el ring, Billy Collins fue declarado médicamente inhábil para competir, es decir, jamás se volvería a poner unos guantes de boxeo y jamás cumpliría su sueño de ser campeón del mundo. Esto le llevó a una espiral de depresión, ansiedad y consumo de sustancias que finalmente le empujó a quitarse la vida apenas 9 meses después del combate. Dejó una viuda y una hija de 2 años. Billy Collins en ese momento tenía 22 años. Resto fue condenado en 1986 por agresión, posesión ilegal de arma, sus puños escayolados, y conspiración. Pasó 2 años y medio en la cárcel. Tras esto, se disculpó ante la familia, pese a que seguía insistiendo en su inocencia debido a que alegaba desconocimiento de la causa. No sé muy bien cómo, ya que después, en un documental que trataba el caso, afirmó delante de la cámara que su entrenador le había imbuido las vendas en escayola, así que si vosotros tenéis alguna explicación me la podéis decir porque yo no lo entiendo. En cualquier caso, acabó sus días como entrenador en el gimnasio en el que él se había formado. Al culpable de todo, el infame Panama Luis, además de todos los cargos imputados a Luis Resto, hubo que añadirle el de amaño deportivo, ya que se descubrió que había realizado apuestas en favor de su púgil. De manera inmediata se le cancelaron todas las habilitaciones para poder trabajar en nada relacionado con el boxeo en todo Estados Unidos. Se le condenó a 6 años, de los cuales cumplió solo 3.
Como os podéis imaginar, muchachada, el mundo del boxeo, cuando se descubrieron los hechos, quedó conmocionado y se implementaron bastantes normas que reforzaban la seguridad en cuanto a revisión y custodia de los guantes, pero por desgracia, como en muchos casos, estas medidas llegaron demasiado tarde. Como ya os he dicho, esto originalmente iba a ser un top 10, así que en breve sacaré la segunda parte. Mientras tanto, portaros bien, sed buenos, no os dopéis. Soy Red, de Agri Channel, y nos volveremos a ver pronto.